Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del curso Visual Thinking haciendo visible el aprendizaje en educación bilingüe. Continuamos en este caso en el módulo 1 hacia la visibilización del pensamiento, aproximación al pensamiento visible. Como hemos mencionado en el comienzo de este primer módulo, al visibilizar los procesos de pensamiento permitiremos al alumnado descubrir el secreto de aprender al ver cómo los docentes y sus propios compañeros explican los razonamientos y cómo han llegado a las distintas conclusiones. De hecho, debemos trabajar para hacer los procesos de pensamiento mucho más visibles al alumnado, de manera que le facilitemos una base sobre la cual cimentar su aprendizaje a la vez que aprenden cómo aprender. En este sentido, resulta muy interesante esta imagen donde se destacan los 6 aspectos clave, los 6 poderes de hacer el pensamiento visible. Como se puede ver, por una parte se fomenta el aprendizaje profundo, el aprendizaje significativo, que se puede ver aquí en el número 1. En el número 2 se destaca también el hecho de que se proporciona de una manera mucho más clara y evidente una evaluación formativa. Se destaca también la parte correspondiente al aprendizaje social, al aprendizaje en compañía de los demás, es decir, junto con los compañeros, las compañeras, los docentes. También se cambia el papel que desempeña tanto alumnado como profesorado en el aula, porque como se puede ver aquí es ¿dónde está el docente? Entonces en este caso se fomenta que el alumnado esté mucho más involucrado, mucho más dentro del proceso de aprendizaje en sí. Asimismo, en el punto número 5, gracias a esas predisposiciones y al hacer esa rutina de pensamiento, se desarrollan procesos de pensamiento crítico y se desarrollan los procesos de pensamiento. Y finalmente tenemos también la parte propiamente dicha de la evaluación, o más que de la evaluación, de la calificación, que dónde quedan esos exámenes, y realmente podemos ver que gracias a esa evaluación formativa que nos permite el pensamiento visible y ese seguimiento del alumnado, realmente debemos pensar en cambiar la forma de evaluar y calificar a nuestros alumnos. En el contexto del pensamiento visible, quizá la manera más sencilla de visibilizar el pensamiento sea el uso explícito del lenguaje del pensamiento, que se puede definir de una manera amplia con los términos y conceptos que se emplean en el aula haciendo referencia al pensamiento y cómo este lenguaje, cuando se usa en el aula, puede facilitar el pensamiento complejo. En este sentido, podemos identificar términos en función de 3 funciones diferentes. Por una parte, los términos que marcan una postura epistémica, que digamos sería el primer grupo, y que abarcaría el uso de verbos como conjeturar, conocer, creer, dudar, teorizar, etc. Dando un paso adelante, también tenemos los términos que describen un proceso intelectual, como puede ser analizar, investigar, discernir, etc. Y finalmente los términos que describen el producto intelectual, la hipótesis, la solución, la teoría. En este sentido, y como ya señaló Perkins, usar el lenguaje del pensamiento es importante, puesto que aquellos docentes que no esperan respuestas instantáneas y que muestran su propia incertidumbre y sus dudas, por ejemplo, ¿qué pasaría si? O de qué otra manera se puede hacer esto, realmente están alentando al alumnado a identificar problemas y oportunidades de aprendizaje y pensar de ello de manera reflexiva. Para que el lenguaje del pensamiento se convierta realmente en parte de nuestra docencia, se han de considerar los siguientes pilares. En un primer momento tenemos el modelado, que consiste en emplear ejemplos y demostraciones prácticas de buen pensamiento, es decir, de pensamiento explícito,
de manera que supone incorporar ejemplos y demostraciones de palabras y conceptos pertenecientes al lenguaje del pensamiento en las actividades cotidianas del aula. En un segundo pilar tenemos la explicación, que hace referencia a la transmisión directa de la información relevante para que se pueda producir un buen proceso de pensamiento. Así, proporcionar explicaciones del lenguaje del pensamiento implica a su vez enseñar directamente el significado de la terminología junto con su uso, es decir, lenguaje en contexto. La interacción supone el uso activo de buenas prácticas, de pensamiento con otros miembros del grupo, lo que hemos dicho antes del aprendizaje social, de modo que el docente ha de proporcionar oportunidades para que el alumnado pueda usar el lenguaje de pensamiento en sus interacciones del aula. Y finalmente tenemos la retroalimentación o feedback, que implica el uso de información proporcionada por otros para mejorar las prácticas en el aula. Así, consiste en proporcionar a los discentes, al alumnado, estímulos y orientaciones sobre el uso de términos y conceptos del lenguaje del pensamiento. Asimismo, otra de las estrategias habituales empleadas para desarrollar el pensamiento visible son las rutinas de pensamiento, que son un tipo de rutinas que se diseñan específicamente para ayudar, apoyar y orientar los procesos mentales o de pensamiento del alumnado. Así podemos identificar tres grandes grupos: la rutina de pensamiento para introducir y explorar ideas, la rutina de pensamiento para sintetizar y organizar y la rutina de pensamiento para profundizar y ampliar. En los siguientes vídeos abordaremos cada una de ellas y presentaremos ejemplos concretos de cómo trabajarlas.